Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de Lo difícil de sentir es que se siente y hoy vamos a hablar de un tema maravilloso que se llama el juego. El título de hoy es La vida, el juego. Y para esto quiero recordar que hace algunos años salió una película que a muchos nos tocó, nos marcó o nos generó algunas imágenes interiores de reflexión que fue la película de Matrix. Y en esta película de Matrix, eh, para quienes no la vieron, aunque yo creo que todo el mundo la conoce, Neo, que es el protagonista, lo llevan a darse cuenta que la realidad en la que vive es una realidad virtual, que todo lo que vive, el trabajo que tiene, lo que siente, lo que piensa, resulta que es una realidad virtual y ellos provienen de otro lugar en el tiempo, otro tiempo obviamente y otro lugar también, en el cual viven una realidad muy diferente a la que tiene que vivir diariamente. Y toda esa realidad es una realidad virtual, todos están conectados a esa realidad virtual. Y en ese sentido es que quiero tomar el tema de hoy como el juego. Y para esto de los juegos, o para el juego, voy a tomar ejemplos de videojuegos. Videojuegos que son muy cercanos para nuestros jóvenes, para muchas personas incluso de mi generación. De pronto no para generaciones anteriores, pero creo que todos hemos tenido que ver de alguna manera con los videojuegos. Un videojuego eh, es, digamos, un set en el cual se configuran diferentes tipos de situaciones, de acciones, de obstáculos, de niveles, de enemigos, de acertijos, de dificultades. eh, y la idea de un juego siempre es superar el juego, es ganar el juego. Todo el que entra a un juego es porque quiere ganar el juego, quiere pasar los niveles del juego. Por eso hay personas que están muy de moda, por ejemplo, los shooters, que son los juegos de disparo como Call of Duty o como Free Fighter, que muchos de los chicos de esta época pues los juegan comúnmente. Para quienes estos nombres son desconocidos, son juegos de disparo, juegos en los que ellos tienen que ser más rápidos, tienen que ser más dinámicos, tienen que tener mejores estrategias para ganar el juego. Y normalmente los enemigos cada vez se vuelven más difíciles. Bueno, en juegos como Free Fighter y todo esto son juegos de comunidad, o sea que realmente se enfrentan contra otras personas y la idea es ganarle a las otras personas, ser más rápidos que las otras personas, ser mejores que las otras personas, tener mejores estrategias que las otras personas. Y yo creo que todas las personas hemos jugado en algún momento, así sea juegos de mesa, si usted juega parqués o juega cualquier otro tipo de juego de mesa, esto tiene unas reglas y normalmente tiene unas estrategias para que usted pueda ganar. Y de acuerdo, si a usted le funciona su estrategia, normalmente pues usted puede llegar a ganar junto a con lo que usted llama en algunos de ellos suerte, ¿no? Y resulta que precisamente de eso vamos a hablar con la vida. La vida, hay un conferencista que afirma que la vida es un juego o la vida es como un videojuego. Es decir, que todo lo que tú estás pasando, todo lo que has pasado, todo lo que pasas y vas a pasar, son parte de la configuración de este set, de la configuración de este videojuego. Y este videojuego, particularmente para ti, tiene unos rasgos, tiene un perfil, tiene unas dificultades, tiene digamos, unos parámetros, ¿sí? Unos parámetros tanto físicos como mentales, como emocionales, como de condiciones económicas, como de condiciones de trabajo, como de condiciones de relaciones interpersonales, condiciones familiares. Es decir, es como cuando tú entras a uno de estos juegos de estrategia o uno de estos juegos de rol también, en los cuales tú generas un perfil, ¿no? Entonces dices el mago, y el mago, y le colocas la barbita, y le colocas los poderes que va a tener el mago, pero pues también las debilidades que va a tener, porque no, si tiene unos poderes, pues va a tener unas debilidades. Y tú configuras todo alrededor. Entonces la vida del mago pues va a tener también un perfil, va a tener también un setup del lugar donde está, de la forma en la que él va avanzando en sus poderes. Pues de esta misma manera,
Tú tienes una vida familiar, tienes unos parámetros de vida, unos parámetros emocionales, unos parámetros que quedaron grabados en tu inconsciente, que eso lo hemos hablado. Por eso tienes los padres que tuviste, o por eso tuviste los padres que tuviste, o los padres, o tienes los padres que tienes. Digo los que tuviste porque algunas personas seguramente ya no tienen sus padres en estos momentos, pero sin embargo esos padres, o la ausencia de estos padres, que también es importante, porque esa ausencia también marca algo a nivel psicológico, es algo que queda grabado a nivel psicológico. Todo esto, como hemos visto en algunos otros capítulos, que sucedió en tu infancia, que tuviste, que tú sentiste, ya sea por omisión o ya sea porque te lo produjeron. Al decir omisiones, por ejemplo, por el abandono produce también efectos bastante destructivos y bastante problemáticos. Y ya sea por el abandono o ya sea por el contrario, porque estuvo ahí la persona, papá, mamá, y fueron maltratadores, o dijeron, o de pronto no eran maltratadores contigo, pero se maltrataban entre ellos, o de pronto tuviste un familiar o un papá o una mamá que hacía trampa, o tantas configuraciones posibles que tuviste en tu vida como las que yo tuve en mi vida. Yo tuve un perfil específico, una familia específica. De hecho, hay afirmaciones de que nosotros antes de venir escogimos la familia con la que queríamos estar y las relaciones, como llaman algunos orientales, las relaciones kármicas que íbamos a tener. O las relaciones interpersonales que íbamos a tener. Es decir, es como si nosotros hubiéramos seleccionado nuestro setup de nuestro juego y ahora estuviéramos en medio de ese juego. Entonces, en medio de este juego, muchas veces tú dices, pero ¿por qué a mí? Porque yo veo otras personas que sí tienen. Y los que tienen dicen, ¿por qué yo tengo pero no puedo ser feliz? Y cada quien reniega de lo suyo. Y la flaquita dice, pero ¿por qué yo soy tan flaca? ¿Por qué no puedo tener un poquito más de carne como ella? Y la que tiene más carnecita dice, pero ¿por qué yo no puedo ser más delgada? Me veo gorda. Y la que es monita dice, uy, si yo fuera aunque sea una morena, este color de piel mío, insípido. Y la morena dice, si yo tuviera mis ojos claros. Y empezamos a renegar de este setup que es parte de nuestra vida. Nosotros lo primero que debemos hacer en este setup es aceptar el personaje que somos, aceptar todo, que tengo el ojito así, que tengo el ojito asá, que no lo tengo, que sí lo tengo, que no tengo un brazo o que sí los tengo. Lo primero es aprender a aceptar y amar ese ser, ese personaje que tú eres, ese personaje que somos nosotros. Luego es empezar a entender que cada situación que tú pasas en la vida es parte del juego. Muchas veces pensamos, es que la vida me odia. Es que yo no veo que a nadie lo trate así, es que solo a mí me trata así. Y tú piensas eso y la otra persona piensa lo mismo. Y la otra persona piensa lo mismo. Porque todos, absolutamente todos tenemos dificultades. Pero cuando usted entra en un videojuego, usted no dice, oye, ese enemigo está muy difícil, ¿por qué me tocó ese enemigo tan difícil? No, tú ves ese enemigo tan difícil y tú ves ese jefe, y ese jefe cuando tú lo ves, tú dices, uy, tengo que hacer todo para ganarle, no lo voy a derrotar, porque es que derrotarlo significa voy a pasar al otro nivel. Y tomas estrategias, y vuelve y te mata, y pucha, falla en esto, voy a hacerle por otro lado, falla en esto otro, no, pero ya le estoy cogiendo la técnica, hasta que llega un momento donde tú te entrenas tanto que tú pasas ese jefe. De hecho, después de que tú estás entrenado, pasas de jefe fácil. Así es la vida. A veces la vida te trae personas agrias, personas amargadas, personas difíciles. Y tú dices, ¿por qué siempre tengo que encontrarme con personas así? Y para cada quien es diferente. Hay mujeres, por ejemplo, que se atraen hombres que las maltratan. Y terminan una relación con un hombre que las maltrata y van a conocer a otra persona. No, este sí es. Y resulta que la nueva persona tiene las mismas características. Iba a decir los mismos síntomas porque pareciera una enfermedad. Y es que
Ese es el jefe que necesitas derrotar. Si tú encuentras un maltratador en tu vida, eso posiblemente viene de tu niñez. Posiblemente no, eso viene de tu niñez. Viene de tu inconsciente. Puede ser que tu papá haya sido maltratador o tu mamá haya sido maltratadora o ellos se hayan maltratado entre sí u otras personas cercanas hayan sido maltratadoras, ya sea a nivel psicológico o a nivel físico. El todo es que este maltratador quedó inmerso en tu vida. Y como quedó inmerso en tu vida, tu inconsciente, que es un reproductor, como ya lo hemos hablado, trata de reproducir esas condiciones que quedaron en tu inconsciente porque ese es el sistema operativo con el que se creó tu juego. Ese es el código con el que se creó tu juego. Y ese código necesita reproducir lo que fue colocado allí. Las instrucciones que no fueron programadas allí no se van a reproducir en tu vida, se reproducen las que fueron programadas, a menos que tú reprogrames. Entonces vas a atraer personas de ese tipo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Eso es una maldición? No, eso no es una maldición. Ese es tu voz. Ese es el enemigo de este nivel para que pases a un nivel diferente. Es que la vida no te tiene odio. La vida te está trayendo lo que necesitas superar en este juego. Sea lo que sea, que es lo que tú tienes que superar. Cuando tú comprendes, primero, que eso, primero, no es tuyo, porque no fue sembrado por ti, fue sembrado por tus antecesores, por tus ancestros, digámoslo así. Todos los que hemos nombrado en diferentes momentos, papá, mamá, tíos, hermanos, personas, cuidadores, padrastro, madrastra, abuelos, compañeros, primos, bueno, todo lo que te haya estado cerca a ti en esos años de infancia, como ellos lo programaron en ti, pues eso no es tuyo, eso es de ellos, pero lo llevas tú. Ese programa lo llevas tú y sobre ese programa es que tú trabajas. Cuando tú comienzas a notar ese patrón, hablando por ejemplo del maltratador, tú comienzas a primero separarte, decir, ok, si descubres cuál es la razón, ¿no? Porque digamos que descubrir cuál es la razón muchas veces nos ayuda en ese proceso de sanación. Y si descubres cuál es la razón, tú dices, ok, mi papá era violento. Y era violento con mi mamá y yo siempre quería proteger a mi mamá y como yo quería proteger a mi mamá y me dolía lo que ella le estaba pasando, entonces resulta que ahora yo me atraigo personas así. ¿Y por qué me las atraigo? Porque repito lo que mi mamá tuvo que vivir. Y comienzas a asociar, comienzas a notar. Y entonces te desidentificas. O sea, quitas la identificación tuya con esa persona que no eres tú, pero que es un patrón en tu inconsciente que se repite como un reproductor de CD, reproduce un CD y lo reproduce automáticamente. Y entonces tú dices, ok, yo me merezco lo mejor. No me gusta el maltrato, no me gustó cuando maltrataron a mi mamá y no quiero que me maltraten a mí. ¿Qué voy a hacer? Voy a romper ese ciclo. Lo difícil de romper ese ciclo es que cuando tú tratas de romperlo, pues el inconsciente reproduce lo mismo que le pasaba a tu mamá, por ejemplo. Y digamos que tu papá le pegaba a tu mamá y cuando le pegaba a tu mamá después, primero entraba en crisis, lloraba o tomaba venganza o hacía un montón de cosas, bueno, lo que fuera que hiciera. Y después tu mamá estaba rogándole a tu papá, estaba pasándole todo lo que le había hecho y tú sentías ese dolor, esa injusticia. Y esa injusticia se convirtió en el boss que tienes ahorita, en el jefe que tienes ahorita, en el enemigo que tienes ahorita para pasar este nivel. ¿Qué haces? Rompes el ciclo, como dice la película. Notas ese patrón y tú dices, este patrón no lo voy a repetir porque este patrón está enfermo y este patrón no es mío, este patrón es de mi mamá y de mi papá. Eso es un ejemplo.
Son tantos los patrones porque es que finalmente cada uno tenemos un set diferente. ¿Y cómo puedes saber tú cuáles son tus patrones? Muy sencillo. Ahí sí, como decía Carl Jung, está el espejo y está la sombra. Tanto el espejo como la sombra, tú los ves. ¿Qué es el espejo? El espejo es ese que te muestra eso de ti, todo eso que tú tienes. Y muchas veces cuando te muestras espejo, tú te disgustas porque si tú eres acelerado y el espejo te muestra otra persona acelerada, entonces entras en conflicto porque es un defecto que tienes allí. O te muestra la sombra. La sombra es eso que está oculto dentro de ti, o que tú ocultas, o que se oculta dentro de ti. Aquello que te avergüenza, por ejemplo. Aquello que te duele. Por ejemplo, cuando a ti te duele algo porque tienes una autoestima baja, viene alguien que te hiere esa autoestima. Y entonces te hieres más, te duele más, y esa otra persona viene y te hiere más duro. Porque es una configuración, llamémoslo magnética. A veces yo he dicho es una configuración animal. Un perro siente que tienes miedo y se lanza a morderte. Le da rabia que tú tengas miedo, pero ¿cómo es posible que eso pase si yo tengo miedo? Porque el perro tiene que sentir ganas de atacarme o de morderme, o porque me ladra con furia. Porque precisamente son dos opuestos. Entre más miedo tienes tú, más te atraes ese perro que quiere maltratarte. Entre más te duele algo, más llega esa persona que llega a herirte eso que a ti te duele. Pero cuando tú fortaleces internamente quien tú eres, cuando tú ya no permites que eso te afecte, pues simplemente el perro deja de sentir esa rabia. En el momento en el que tú controlas tu miedo, que tú reposas, que tú dices, ok, no tengo nada que temer, así sientas que tu cuerpo tiembla y todo lo demás, entonces ese perro que quiere venir a atacarte, entonces ya no te viene a atacar. ¿Me comprendes? Esto es como si yo te dijera, si te tomas la pócima de la confianza, el miedo ya no te puede afectar y el perro ya no te puede morder. Te pusiste un escudo. La pócima no, la pócima escudo de la confianza. Cuando tú tomaste ese escudo de la confianza, entonces tu personaje está protegido, mientras que tú estás bajo el efecto de ese escudo. Una vez tú vuelves a perder la confianza, otra vez vuelves a estar víctima del miedo. Por eso es tan importante que tú tomes esta pócima de la confianza, que tú digas confío todos los días de la vida, que todos los días de la vida te tomes ese escudo y tienes reservas infinitas de eso. Yo recuerdo que cuando yo estaba chino, bueno, ya no estaba tan chino, pero me gustaban los juegos, los videojuegos, y había una revista que se llamaba Medistation. Y esa revista era como una revista donde publicaban trucos para jugadores. Entonces, si usted hace 2 a la derecha, 2 a la izquierda, 1 abajo, 1 arriba, entonces entra en modo Dios o entra en modo armadura perfecta. Pues piensa que en este momento yo soy tu Medistation. Yo lo que estoy dándote es esos trucos para que tú puedas rápidamente tomar ese jefe y vencerlo. O para que tú puedas rápidamente colocarte en modo Dios, en munición infinita. Y los que no han sido videojugadores son propiedades que les dan a los jugadores ventajas. Y lo que yo quiero es que tú tengas ventaja en este juego, que tú ganes, que ya no tome este jefe una y otra vez, este boss, este enemigo, no coja una y otra vez y te derrote, te humille y te mate. Y tú digas, game over. Se me acabaron las vidas. No, sino que por el contrario, tú digas, ok, ya, agarré la táctica, agarré la técnica, ahora le voy a ganar. Ahora, este es mi turno, este es mi momento para ganarle a este jefe. Primera técnica, desidentificarte. Para desidentificarte, para quitar esa técnica,
obviamente tienes que haber notado lo que estábamos hablando ahorita primero, que es o el espejo o la sombra. ¿Qué te está mostrando esa persona o esa situación particular de ti? ¿Qué te está mostrando? Digamos que es una situación de escasez y de pobreza. Te quedaste sin trabajo y vinieron a cobrarte. Y llegaron más deudas. Y te dijeron que te van a sacar de la casa. Porque normalmente cuando este tipo de cosas que nos afectan pasan, llegan todas al tiempo. Porque ese es el jefe. El jefe no te va a atacar cuando tú estás fuerte. El jefe te ataca, el enemigo te ataca. Este enemigo del juego, no estoy hablando de diablos ni nada por el estilo, porque Pablo decía, yo no doy golpes al aire. Esto es algo tuyo contigo y con lo que se genera alrededor tuyo, que viene y proviene de ti y que tiene que ver contigo. Entonces este enemigo que tú tienes que enfrentar, que proviene de este setup tuyo, este enemigo te va a atacar con todas las fuerzas y te va a atacar precisamente en ese momento en el que tú estás más débil. Y muchas veces lo que sucede es, en esta situación, la persona se quedó sin trabajo. Maldita la vida. Tenía que ser a mí, es que claro. Y llora, se desespera. Bueno, entra en una crisis profunda. Se golpea una y otra vez hasta que ya no hay más para dónde golpearse y tiene que empezar a levantarse y volver a surgir. O sea, perdió la vida, lo derrotó el jefe y tiene otra vez, con una nueva vida, que volver a coger armas, que volver a coger pociones, vida, salud. Tiene que volver a fortalecerse para volver a enfrentar la situación. El problema es que como no sabemos o como muchas veces no nos damos cuenta de que estamos en ese juego, volvemos a la misma situación y volvemos a sufrir exactamente la misma derrota, como si no pudiéramos aprender de la situación y no pudiéramos tomar nuevas tácticas y nuevas fórmulas para derrotar esa situación. Y por ejemplo, esa situación de pérdida de trabajo, de escasez, tiene que ver con que tú posiblemente vengas de una familia en la que decía, mire, es que nosotros somos pobres y vamos a vivir pobres siempre, es que nosotros vivimos siempre en necesidad, es que nunca tenemos. Y quizá tú con tu boca también dices, no, es que yo nunca tengo, a mí el dinero nunca me alcanza, a mí las cosas siempre me van mal, a mí siempre me sacan de los mejores trabajos, a mí nunca me duran. Y resulta que esas palabras, que lo hablamos en unos temas anteriores, la palabra es sagrada en tu vida. Porque la palabra es un mensaje creador, es un mensaje que pone a dar vueltas a la ruleta de la creación. Y cuando dices que yo no tengo, es que a mí siempre me pasa esto, es que otra vez. Hay un personaje mío de mi novela de La Selva Morada que se llama Alexander. Le coloqué Alexander porque mi segundo nombre, que es Alexander, no me gustaba mucho y es como un nombre que para mí era como un nombre paria. Después les explico por qué. Entonces me recordaba mucho a quien inspiró para mí esa novela. Y era como el chico que siempre es como menospreciado o que es etiquetado por todos, ¿no? ¿Otra vez usted, Alexander? ¿Otra vez? Sí, es como ese ser tenía que ser Alexander. Eso era lo único que faltaba, que regara el líquido en la mesa. Usted siempre tiene que regarlo. Y fíjate que este es un ejemplo pequeño que causa efectos. Causa efectos porque el problema es que esa persona a la que yo le estoy diciendo es usted siempre tiene que hacer las cosas mal, es la persona que siempre se va a decir en su vida es que yo siempre tengo que hacer las cosas mal. Otra vez usted. Pero la sensación es lo que soy yo. Es una sensación de identificación. Eso es lo que soy yo. Siempre soy el torpe, siempre soy el maldito, siempre soy el pobre, siempre soy el desafortunado. Y esas palabras que tú lanzas por tu boca se te devuelven como dos espadas a tus oídos, taladran tu cerebro y hacen aún mucho más profunda tu debilidad. Entonces, en vez de colocarte
una poción de vida. Lo que hiciste fue herirte y ahora ya no tienes la vida completa, sino que tienes la mitad de la vida y tienes que enfrentar al jefe así con la mitad de la vida. Por eso es que las palabras que yo tengo que colocar en mi boca son esas pociones que yo me doy, son ese alimento que me doy para poder fortalecerme para enfrentar al jefe con todo. No, ¿cuál que yo soy pobre? No, yo soy rico. ¿Cuál que yo estoy mal? Estoy bien. Y puedes sentirte mal, pero tú lo dices y lo dices con convicción. Estoy bien. Una vez escuchaba yo era un gurú, no recuerdo cuál de los gurús que dan charlas, que decía que era primero la sensación o la palabra. Y él decía que la palabra y la sensación o la emoción iban siempre de la mano. Son como dos amigos inseparables. El problema es que cuando tu sensación cambia, la palabra y los pensamientos que vienen a tu mente cambian con la sensación. La cuestión es que lo que cambia normalmente viene en forma de sensación. En forma de sensación que atrae de una vez los pensamientos. De una vez trae pensamientos y entonces tú sientes la emoción, tienes los pensamientos en tu mente dando círculos y empiezas a hablar palabras conforme a los pensamientos y a lo que estás sintiendo. Y eso es una bomba. Eso es nitroglicerina. Mejor dicho, vas para el desastre ahí, inmediatamente. Pero él decía que ¿qué se cambiaba? Si uno buscaba cambiar la sensación o si buscaba cambiar la palabra. Él decía, hay personas a las que se les facilita más cambiar su emoción y hay personas a las que se les facilita más cambiar su palabra. ¿Cómo se cambia la emoción? Digamos que hay formas como las personas que colocan música para meditar. Entonces colocan una música suave, lenta, comienzan a cambiar su atmósfera, se colocan en una posición neutra, comienzan a respirar hondo, comienzan a pesar de que los pensamientos estén muy fuertes, pues comienzan a no ser víctimas de ellos, sino como a observarlos. Entran en un estado que trata de cambiar lo que están sintiendo a nivel corporal. Y cuando menos piensan, eso que sentían a nivel corporal cambió y al mismo tiempo los pensamientos que estaban tan fuertes y todo esto que estaba tan lleno de palabras y de mensajes negativos se calma también. ¿Y cuál es la otra forma? La otra forma, digamos que lo de la meditación me parece maravilloso. Lo difícil de la meditación es que tú requieres de unas condiciones especiales para meditar y para hacer este cambio. No es fácil que tú vayas en un Transmilenio lleno de gente, con una persona acá mirando y ¿será que me va a sacar? ¿Será que me va a robar? ¿Será que me va a tocar? ¿Será que me va a hacer? ¿Será que me va a decir? ¿Será que, mire ese olor? Bueno, todas las condiciones que a veces tenemos que vivir en Transmilenio. Bueno, a mí ya no me gusta Transmilenio, ya no monto casi en Transmilenio. Me gusta la moto. Sin embargo, lo que sucede allí es que en medio de todas esas condiciones no es tan fácil que tú digas, voy a entrar en un estado de paz, en un estado de conciencia, en un estado de respiración lento, sino que tú estás en medio del agite. Y en esos sentidos, en esos momentos, la forma de cambiar lo que estás sintiendo es a través de las palabras. Te estás sintiendo incómodo, pero comienzas a hablarte bien. ¿Sí? Estás sintiendo una falencia, pero comienzas a hablarte bien. Sientes una debilidad, pero comienzas a hablarte bien. Y comienzas a poner en orden tu cabeza. Es que usted... No, qué pena. Usted hoy va a vivir y usted va a tener y usted va a esto y usted va a sufrir y usted se merece. Mira, ¿sabe qué? No quiero hablar contigo hoy. Hoy solamente tengo oídos para pensamientos de paz. Es más, no para pensamientos, para pensar. Para pensar en todas aquellas palabras que me traigan paz, que me traigan bienestar, que me traigan un momento sublime. Y esto lo puedes hacer a través de las palabras. Y al inicio no vas a sentir que tu emoción cambió, porque lo que sí he notado es que cuando tú cambias las palabras y las mantienes, la emoción no cambia inmediatamente, se demora más en cambiar. Es más fácil cuando la emoción cambia porque los pensamientos se van inmediatamente con la emoción. Pero cuando tú cambias las palabras, la emoción no va inmediatamente a cambiar. Pero cuando tú te mantienes el suficiente tiempo, llega y se sincroniza esa emoción con lo que estás diciendo y de un momento a otro estás en una paz increíble.
Parece que me hubiera retirado del tema, pero no, sigo en el mismo tema. Este es un tip, es una forma de fortalecerte para enfrentar al jefe. En las mañanas, agradecer. Te levantas en la mañana y dices gracias, gracias Dios. Porque muchas veces la cabeza de uno amanece, pero ¿gracias de qué? Si usted tiene que trabajar todos los días, si tiene que aguantarse este jefe, si tiene que aguantarse estas personas, si tiene estos que le hacen esto y que le hacen lo otro, ¿agradecer qué? ¿Qué va a agradecer usted si... Y eso es lo peor que usted puede hacer. Agradece lo que tienes. Oye, gracias, qué rico, mira. Hoy comí algo tan especial. Y puede ser que te estés comiendo un palito de harina de trigo. Y se me viene a la mente porque en una época de mi vida tuve tantos problemas con la abundancia que nos tocaba hacer diferentes cosas con harina de trigo porque en esos días no nos alcanzaba para comprar carne o para comprar fruta o para comprar mercado. Y saben, una cosa, fue tan dulce poder, a pesar de todo, tener esos palitos de harina de trigo y comerlos. Y saben qué fue lo más especial de esto, y tiene que ver con lo de ahorita, que cuando nos pareció bonito, cuando empezamos a agradecerlo, la situación cambiaba y volvía a ver, ¿sí? Como un foco que intenta prender. Porque cuando tú agradeces, agradecer es la vitamina de la prosperidad. Y no estoy hablando de la prosperidad a nivel económico, sino estoy hablando de la prosperidad en todos los campos de tu vida. En el campo afectivo, en el amor, en todos los sentidos. Cuando tú agradeces lo que tienes, entonces dices, oye, ¿cómo agradezco este trabajo? Pero ¿cómo voy a agradecer este trabajo si este trabajo me explotan? Si tengo una jefa horrible o un jefe horrible, si es que tengo unos compañeros inmundos, si es que... Agradécelo. Gracias por este trabajo tan bello. Acá necesito estar. Acá es que yo supero mis miedos. Acá es que yo supero mis complejos. Acá es que yo supero todas aquellas características que fueron puestas para que yo aprendiera y para que yo traspasara y para que yo llegara a otro momento de mi vida. Y cuando tú agradeces, te cubres con un escudo, con un manto increíble y te empiezas a hablar bien y te estás preparando para la batalla. De hecho, cuando tú estás así de fuerte, ese enemigo trata de esconderse. Más bien, cuando estás bien débil, viene y te ataca. Cuando llega el momento de enfrentarlo, ese maltratador, esa pobreza arraigada, esa depresión que no sabes de dónde viene y que la tienes todos los días, esa depresión también es el enemigo con el que se configuró. Ese es el enemigo que tienes que superar ahorita, para quienes sufren de ello. Y si no logras saber exactamente de dónde viene, tienes que enfrentarlo desde primero desidentificarte de eso. Estamos en este paso de desidentificarse. Viste la sombra, viste el espejo, no te gusta, maltrato, depresión, tristeza, ansiedad, pobreza, falta de estima, falta de autoestima, inseguridad, fealdad, desamor, abandono. Tantas características llegan y te afectan a través de esa situación, esa persona que viene a ser el espejo o la sombra, que viene a ser el enemigo que tienes que derrotar. Y cuando está ahí al frente, lo primero que tú debes hacer es: yo no soy eso. Cuando tú te identificas con eso, perdiste la batalla. Te está hiriendo. Pero cuando tú te desidentificas de eso, es como si tú lo colocaras en tercera persona y ya no lograra herirte a ti, sino que estuviera allá, lejos de ti.
como ya te desidentificaste, entonces todas las palabras y los pensamientos y las emociones que salen de allí, tú las puedes observar y decir, ok, no, eso no es así. No, eso no lo voy a aceptar de esa manera. No. ¿Que tú eres? No, yo soy un ser maravilloso y me amo tanto y me acepto y me aprecio y merezco tantas cosas bellas en mi vida. Y lo dices con amor, lo dices con verdad, lo dices con carácter para ti. Y ya en ese momento es como si tú tuvieras una espada lista para herir. Y comienzas a herirlo. Que usted tal cosa, yo soy un bendecido, yo soy precioso y estoy completo y estoy en el mejor momento de mi vida. ¡Cha! Lo heriste. Y cuando menos piensas, sale corriendo, sale a esconderse porque estás a punto de matarlo. Estás a punto de destruirlo. Este es un juego. Cada situación que viene a tu vida es parte de este juego y es lo que necesitas enfrentar. Necesitas a esa persona que está a tu lado. Es lo que necesitas superar. Es que no lo puedo dejar o no la puedo dejar. Es que sin ella no puedo vivir, sin él no puedo vivir. Ese es tu enemigo. Tienes que aprender a vivir sin él y sin ella. ¿Para qué? Para aprender a vivir contigo. Tienes que convertirte en el amor de tu vida. No depender de nadie. Y el problema no es él o ella. El problema es que tú dependes. Y tú no eres un ser para depender. No, es que mi enemigo es la tristeza, la nostalgia. Vivo con tanta nostalgia y tanta tristeza. ¿Ese es tu enemigo? Aprende a vivir. La nostalgia es el deseo de algo que no, o la añoranza de algo que no está en este momento ni en este tiempo. Si yo tuviera, cuando yo tenía, cuando yo era joven, si yo pudiera, si tan solo a estas personas, a esta sensación que... No. ¿Cómo derrotas esa nostalgia? Viniendo en tiempo presente. Esa nostalgia que te hace sentir allí como destrozado, como... Sí, cuando yo era feliz, quiero volver, como la canción que tenía mi suegro, que dice, quiero cantar al amor que me olvidó, quiero vivir como cuando fui feliz. Quiero vivir un pasado como si fuera hoy, dice él en su canción. Quiero vivir un pasado como si fuera hoy. No, este presente es el mejor día de mi vida. Hoy es el día que quiero vivir. Este momento con ustedes es el momento que quiero vivir. Estas palabras son las que quiero decir. Lo que me digo es lo que quiero escuchar. Porque hoy vivo en un momento precioso, feliz. No hay mejor momento que este en mi vida. No hay mejor momento que este en tu vida. Es el mejor momento que has podido vivir en tu vida. Disfrútalo, siéntelo, vívelo, sé consciente. Y te conviertes en alguien consciente, en alguien que toma este momento y lo toma como el tesoro más grande. Y le dices, oye, nostalgia, ¿tú qué quieres que esté en otro lugar, en otro tiempo, con otras personas, con otras situaciones? Te digo algo, en este momento vivo mejor que siempre. Y la derrotas. Y así para cada situación. Quería hacer un tema un poquito más corto. Esto tiene mucho. Pero sí quiero que comprendas que la vida no te tiene rabia, que Dios no está en contra tuya, que la vida no está en contra tuya, que el universo no quiere nada contra ti, sino que todos estos son los obstáculos que tú necesitas para pasar a un nuevo nivel de tu vida, para crecer. Y cuando tú lo comprendes, enfréntalos y enfréntalos con amor, enfréntalos con la satisfacción que le causa a un videojugador cuando va a enfrentar a un jefe y sabe que está a punto de derrotarlo. Enfréntalos así y derrótalos. No te sigas permitiendo cometer los mismos errores por lo que sientes. Lo que sientes no puede ser tan importante como para que cometas esos errores. Es que no puedo vivir sin ella. Claro que sí puedes vivir sin ella. Vive contigo primero.
Si algún día vuelves a estar con ella o con él, eso es otra cosa, pero no vivas por eso. Vive por ti. Concéntrate en ti. Ámate a ti mismo o a ti misma. Complétate. Que tú no necesites de nadie. Que tú no necesites de nada. Que toda tu interacción con los demás no sea por necesidad, sea por amor. Es tan hermoso cuando tú compartes porque tienes tanto dentro de ti que puedes dar un montón, pero lo tienes dentro de ti. Y no cuando tú dices es que espero a alguien para que me complete, es que es mi media naranja. Nada de eso. Tú eres tu naranja completa y compartes con otra naranja completa. Y entre los dos hacen un jugo sabroso, pero porque los dos están completos. Una media naranja se seca. Las naranjas están completas. Date cuenta que estás completo. Date cuenta que no necesitas nada más. Si tuviera alguien con quien salir, ¿tienes alguien con quien salir? Tú mismo, tú misma. Ve, sal contigo. Vete a un cine. Ve, disfrútate un helado. Regálate el día más maravilloso de tu vida. Sé el amor de tu vida. Conviértete en el amor de tu vida. Y luego, compártelo con los demás. Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente capítulo de Lo difícil de sentir es que se siente. Y no te dejes de este juego. No repita las mismas cosas. Derrota a los jefes, pasa a otra stage. No maldigas tu vida. Tu vida es maravillosa. Es la que necesitas. Cada quien lo que vive es lo que necesita vivir. Y eso que tú necesitas vivir, tienes todo para superarlo. Gracias a ustedes. Si tienen alguna pregunta, por favor hagan sus comentarios y trataré de responderla en alguno de los videos que vienen. Hasta pronto.